Has dado ya todo de ti por una familia, tiempo, salud, juventud, y al final te has quedado sola, esperando un gesto que nunca llegó. ¿Has sentido el silencio del teléfono doler más que el hambre? Pues sí, yo también. Mi nombre es Dolores Hernández, tengo 78 años, y he vivido toda la vida en San Miguel del Monte, en el interior de Oaxaca. Pasé hambre para ver a mis hijos estudiar. Hice lo imposible para que tuvieran una vida mejor que la mía. Vendí tamales, lavé ropa para los vecinos, bordé noche adentro hasta que los dedos me sangraron. Pero cuando llegó mi turno de necesitar, cuando estaba postrada en una cama de hospital, débil, mirando hacia la puerta y esperando una visita, nadie vino, ni un abrazo, ni una voz al otro lado de la línea. Y fue ahí donde lo descubrí. El amor, cuando es de un solo lado, pesa, y ese peso, si lo cargamos durante demasiado tiempo, acaba matando lentamente, no el cuerpo, sino el corazón. El techo era de un blanco implacable, un blanco que no prometía paz, sino ausencia, ausencia de color, de sonido, de vida. Era el único paisaje de Dolores Hernández desde hacía semanas, un desierto estéril que ella escrutaba desde su cama en el Hospital Regional de Oaxaca. El bip monótono del monitor cardíaco era la banda sonora de su soledad, cada pulso un eco del tiempo que se desvanecía, gota a gota, como el suero que descendía por el tubo transparente y se mezclaba con su sangre. La enfermera, una joven de ojos compasivos llamada Inés, acababa de acomodarle la almohada, con un tacto profesional, pero distante. ¿Alguien ha llamado, señora?, preguntó ella, la misma pregunta de todos los días. Dolores apenas sonrió, un débil movimiento de los labios que no alcanzó sus ojos, una sonrisa que se había convertido en un escudo. La verdad era una piedra pesada en su pecho. Nadie había llamado, nadie vendría. La misma soledad que hoy la envolvía en esta cama de hospital es una sensación que muchas voces, silenciadas por el tiempo y el sacrificio, conocen bien. Historias como la de Dolores merecen ser escuchadas, para que su fuerza no se pierda en el olvido. Si crees en el poder de dar voz a quienes han sido olvidados, considera suscribirte a nuestro canal. Así, juntos, podemos garantizar que ninguna historia como la suya se apague en el silencio. Ahora, volvamos a la habitación 302, donde el silencio era más ruidoso que cualquier grito. Dolores giró la cabeza lentamente, el movimiento causando una punzada de dolor en su frágil cuello. Al otro lado de la ventana, el sol de Oaxaca pintaba el cielo con tonos de naranja y violeta, un espectáculo de belleza indiferente a su sufrimiento. Imaginó el olor de la tierra mojada en su pequeño patio en San Miguel del Monte, el aroma dulce de los tamales de elote que sus manos, ahora finas y manchadas por la edad, tantas veces prepararon, manos que alimentaron, que vistieron, que acariciaron a 4 hijos, 4 vidas que ella construyó con los ladrillos de su propio sacrificio, de su propio cuerpo, de su propia hambre. Y ahora, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban Mateo, Sofía, Leo y Lucas, dispersos por México, construyendo las vidas grandiosas que ella había soñado para ellos, demasiado ocupados para recordar a la arquitecta de su felicidad? El hambre que sentía ahora, un hambre hueca en el centro de su ser, no era de comida, era un hambre mucho más antigua, mucho más profunda, un hambre de presencia, de reconocimiento, de amor. La enfermera suspiró suavemente al salir de la habitación, cerrando la puerta con un clic suave que sonó, para Dolores, como la tapa de un ataúd al sellarse. La habitación 302 era un universo contenido en 4 paredes blancas. El aire olía a antiséptico y a una tristeza sutil, el olor de cuerpos que luchan y esperan. Dolores conocía cada fisura en el techo, cada mancha descolorida en la pared donde, tal vez, alguna vez colgó un cuadro. Su mundo se había encogido al tamaño de aquella cama, su horizonte limitado por la ventana que enmarcaba un cielo lejano. El teléfono en la mesita de noche, un aparato beige y anticuado, permanecía mudo. En los primeros días, lo miraba con una expectativa febril, el corazón saltando a cada paso en el pasillo, a cada sonido que pudiera ser el timbre anunciando la voz de uno de sus hijos. Mateo, su primogénito, el ingeniero en la Ciudad de México, seguro que llamaría. Siempre había sido el más responsable. Quizás estaba atrapado en un proyecto importante. Sofía, su niña, la abogada en Puebla,
Con su voz suave y su corazón que Dolores creía el más cercano al suyo, debía de estar en medio de un caso complicado. Y los gemelos, Leo y Lucas, los arquitectos en Monterrey, ellos eran una unidad, siempre ocupados construyendo el futuro. Sí, eso era. Estaban todos ocupados siendo las personas importantes para las que ella los había criado. Las excusas eran un bálsamo débil que aplicaba en la herida abierta de su soledad, pero el bálsamo se evaporaba rápidamente, dejando el dolor ardiendo aún más fuerte. Inés, la enfermera, entraba y salía, una presencia constante y fugaz. Traía los medicamentos, medía la presión, cambiaba el suero. Sus manos eran eficientes, sus movimientos precisos, pero eran sus ojos lo que Dolores más notaba. Había en ellos una compasión profesional, una tristeza contenida al ver a aquella anciana, con su pelo blanco trenzado con esmero, siempre sola. ¿Su familia vive lejos, doña Dolores?, preguntó Inés una tarde, mientras ajustaba el goteo del suero. Sí, mi niña, muy lejos. Tienen sus vidas, sus trabajos, cosas importantes, respondió Dolores, la voz un poco ronca por la falta de uso. Claro, dijo Inés, pero su mirada decía otra cosa. Decía que ninguna distancia debería ser demasiado grande, ningún trabajo lo suficientemente importante para justificar aquel abandono. En la cama de al lado, separada por una cortina fina, había una mujer más joven, rodeada por un flujo constante de visitantes, risas, conversaciones, el sonido de una bolsa de naranjas al abrirse, el perfume de las flores frescas en un jarrón. Dolores cerraba los ojos e intentaba no oír. Cada risa era una aguja pinchándole la piel. Cada «mamá, te traje un caldito caliente» era un golpe en el estómago vacío. No envidiaba la felicidad de la otra mujer. Envidiaba su normalidad, la normalidad de ser amada, de ser cuidada, de ser recordada. Su propia soledad, en contraste, parecía una anomalía, un fracaso personal. ¿En qué se había equivocado? ¿Había amado demasiado? O quizás, de una forma que no comprendía, había amado mal. La pregunta flotaba en el aire esterilizado de la habitación, tan silenciosa y persistente como el bip del monitor que contaba sus solitarios latidos del corazón. Mucho antes del blanco del hospital, el mundo de Dolores estaba hecho de los colores de la tierra. Nació y creció en San Miguel del Monte, un pueblo enclavado en las colinas de Oaxaca, donde el tiempo se medía por el sol y las estaciones de la cosecha. Su infancia olía a polvo, a maíz asándose en el comal y al perfume fuerte de las flores de cempasúchil en noviembre. Era una vida de sencillez y dureza. A las mujeres de San Miguel se les enseñaba desde temprana edad a ser fuertes, silenciosas y resilientes, como las plantas del desierto que florecían contra todo pronóstico. Su madre, una mujer de pocas palabras y manos encallecidas, le enseñó a bordar, a cocinar, a cuidar de la casa y, sobre todo, a aceptar su lugar en el mundo. Dolores, sin embargo, tenía una chispa de rebeldía en sus ojos oscuros. Observaba a los pocos chicos del pueblo que iban a la escuela en la ciudad vecina, con sus libros bajo el brazo, y sentía una punzada de envidia. ¿Qué estaría escrito en aquellas páginas? ¿Qué mundos se esconderían detrás de aquellas letras que, para ella, no eran más que garabatos misteriosos? Aprendió a leer y a escribir lo básico con el cura del pueblo, pero su sueño de continuar sus estudios fue enterrado bajo el peso de la tradición y la necesidad. El libro de una mujer es su casa, Dolores, le decía su padre. Sus letras son sus hijos. A los 17 años, se casó con Ricardo Hernández, un campesino robusto y trabajador, con una sonrisa fácil y promesas de una buena vida. Al principio, había una dulzura en su vida en común. Construyeron su pequeña casa de adobe con sus propias manos, y Ricardo cantaba mientras amasaba la arcilla. Él era un hombre de la tierra, ligado a los ciclos de la siembra y la cosecha, pero también era un hombre de su tiempo, que veía el mundo a través de lentes simples. El hombre proveía y gobernaba, la mujer cuidaba y obedecía. La cantina en la plaza, con sus amigos, el mezcal y los juegos de dominó, se convirtió gradualmente en una parte más importante de su vida que la casa de adobe que habían construido juntos. Dolores vio cómo el brillo en sus ojos era reemplazado por una resignación opaca, la misma que veía en los ojos de las otras mujeres del pueblo. Su sueño de un amor cómplice y compartido se fue desvaneciendo lentamente, como la tinta de una carta dejada al sol. La llegada de Mateo lo cambió todo.
Cuando Dolores sostuvo aquel pequeño cuerpo en sus brazos por primera vez, sintió un amor tan feroz y abrumador que la asustó. Era un amor que no pedía nada a cambio, pero que lo exigía todo de ella. En ese momento, mirando el rostro arrugado de su hijo, hizo una promesa silenciosa. Él no tendría su vida. Él no estaría atado a la tierra, dependiente del humor del cielo para que lloviera, o de la bondad de un patrón para tener trabajo. Él tendría opciones, tendría un futuro que se extendería más allá de los límites de San Miguel del Monte. Ricardo se alegró con el nacimiento de un heredero. Un hombre para ayudarme en el campo, dijo, orgulloso. Pero Dolores negó con la cabeza en silencio. Las manos de Mateo no serían para la azada, serían para la pluma. La responsabilidad pesaba sobre ella. Ricardo seguía trabajando, pero gran parte de su escaso ingreso desaparecía en la cantina. La excusa era siempre la misma. Un hombre necesita relajarse, hablar con los amigos, y Dolores, criada para no cuestionar, para no crear conflictos, se quedaba en silencio, pero dentro de ella, una nueva determinación crecía, dura como un diamante. Si Ricardo no iba a ayudar a construir el futuro de su hijo, ella lo haría sola. Empezó a despertarse antes de que saliera el sol. Mientras el pueblo aún dormía, ella ya estaba moliendo el maíz, preparando la masa para los tamales. El vapor caliente llenaba la pequeña cocina, el olor a maíz y a hojas de plátano impregnando las paredes. Cargaba la pesada cesta hasta la plaza y vendía sus tamales a los trabajadores que iban al campo. Cada moneda que ganaba era guardada en una pequeña caja de lata escondida debajo de su cama. Era el fondo para la educación de Mateo. Era el tesoro de la promesa. Por la noche, exhausta, se sentaba a la luz de una vela e intentaba descifrar las letras en los viejos periódicos que conseguía para poder enseñar a su hijo las primeras palabras. Estaba construyendo un puente para él, un puente hecho de su sueño, de su sudor y de sus sacrificios silenciosos, para que él pudiera cruzar a un mundo que ella misma nunca conocería. Con el paso de los años, la familia creció. Después de Mateo, vino Sofía, con los ojos soñadores del padre y la determinación silenciosa de la madre, y, por último, los gemelos, Leo y Lucas, dos bolas de energía que llenaban la casa de risas y desorden. La casa de adobe estaba llena de vida, pero la despensa estaba cada vez más vacía. La caja de lata debajo de la cama necesitaba ser alimentada constantemente. Libros, uniformes, zapatos. La escuela era una boca hambrienta que devoraba cada peso que Dolores lograba juntar. Fue en esa época cuando el hambre se convirtió en su compañera constante. No era un hambre dramática, de estómago rugiendo y desmayos. Era un hambre sutil, persistente, una sombra que la seguía a lo largo del día. A la hora del almuerzo, dividía el guiso en 4 platos generosos para los hijos. Para ella, quedaba lo que sobraba en la olla. A menudo, solo el caldo ralo con algunos trozos de verdura. Ya comí en la cocina, mis hijos, mentía con una sonrisa, mientras su estómago se contraía. Le daba su tortilla a Mateo, diciendo que la suya se había caído al suelo. Le daba su trozo de queso a Sofía, alegando que no tenía apetito. Bebía agua con un poco de sal para engañar al cuerpo, para silenciar las protestas de sus órganos. Ricardo rara vez lo notaba. Llegaba a casa cansado del campo. Comía lo que le servían y no hacía preguntas. Para él, la comida en la mesa era un hecho, un producto de la magia doméstica que no necesitaba comprender. Las otras mujeres del pueblo, a veces, la miraban con lástima. «Dolores, estás tan delgada», decía su vecina Elena. «Tienes que cuidarte». Dolores solo sonreía y cambiaba de tema. Su delgadez era el precio del futuro de sus hijos. Era un sacrificio que hacía de buen grado, un secreto que guardaba en su cuerpo. Por la noche, cuando la casa estaba en silencio y los niños dormían, el hambre volvía con más fuerza. Acostada en su cama, sentía la debilidad en sus miembros, el ligero mareo. Pero luego pensaba en sus hijos, durmiendo con el estómago lleno, soñando con sus futuros brillantes, y el hambre se transformaba en otra cosa. Se transformaba en combustible. Cada punzada de dolor en su estómago era un ladrillo en los cimientos de la vida de ellos. Estaba transformando su propia carencia en abundancia para ellos. Era una alquimia dolorosa, pero, en su mente, era la forma más pura de amor. Los años pasaron deprisa, marcados por el ritmo de las cosechas y el progreso escolar de sus hijos. Dolores envejeció, los hilos de plata se multiplicaron en su pelo negro,
Las arrugas dibujaron el mapa de su cansancio en su rostro. Sus manos, antes suaves, se volvieron ásperas y encallecidas por el trabajo incesante de cocinar, lavar y bordar. Vendía no solo tamales, sino también sus intrincados bordados, piezas de arte que contaban historias en hilos de colores. Los turistas que pasaban por Oaxaca pagaban bien por ellos, y ese dinero iba directamente a la caja de lata. Mateo fue el primero en volar. A los 18 años, con los ojos brillantes de ambición y un poco de miedo, partió a la Ciudad de México para estudiar ingeniería en una universidad pública. La despedida en la pequeña estación de autobuses fue una mezcla de orgullo y dolor insoportable para Dolores. Le arregló el cuello de la camisa, le dio un sobre con sus ahorros y le hizo prometer que se cuidaría y que escribiría siempre. «Voy a trabajar mucho, mamá, y un día te sacaré de aquí y te daré una vida de reina», dijo él, abrazándola con fuerza. Dolores creyó en cada palabra. Su sacrificio estaba dando frutos. 2 años después, fue el turno de Sofía. Con su inteligencia aguda y una pasión por la justicia, consiguió una plaza en la Facultad de Derecho en Puebla. Su partida fue más silenciosa, más llorosa. Sofía era su compañera, su confidente. «No te olvides de nosotros, mi niña», le susurró Dolores al oído. «Nunca, mamá», prometió Sofía, con las lágrimas corriéndole por el rostro. Finalmente, los gemelos, Leo y Lucas, inseparables como siempre, se fueron a Monterrey a estudiar arquitectura. Su partida dejó la casa de adobe en un silencio profundo y aterrador. De repente, el espacio parecía vasto y vacío. Ricardo, envejecido y amargado por la vida que no había resultado como él esperaba, se volvió aún más callado, refugiándose en el mezcal y en los recuerdos. Dolores se quedó sola con sus rutinas, pero ahora sin el propósito que las alimentaba. Seguía cocinando, pero ¿para quién? Seguía limpiando, pero ¿para qué? La casa, que había sido un nido lleno de vida, era ahora solo un caparazón vacío, lleno de ecos del pasado. El orgullo que sentía por sus hijos era inmenso, una luz cálida en su pecho, pero bajo esa luz, una sombra fría de soledad comenzaba a instalarse. La vida de Dolores pasó a estar marcada por el calendario de las llamadas telefónicas y las visitas prometidas. Al principio, las cartas y las llamadas eran frecuentes. Mateo contaba sobre la inmensidad de la Ciudad de México, sus profesores, los desafíos de la carrera. Sofía describía sus debates apasionados en clase y los casos que estudiaba. Los gemelos enviaban postales con dibujos de los edificios impresionantes que veían en Monterrey. Dolores guardaba cada carta, cada postal, como reliquias sagradas. Las leía y releía, su única conexión con los mundos lejanos donde sus hijos ahora vivían. Con el tiempo, la frecuencia disminuyó. Las cartas se convirtieron en postales, las postales en llamadas telefónicas cortas. Las conversaciones, antes llenas de detalles y entusiasmo, se volvieron resúmenes apresurados. «Hola, mamá. ¿Cómo estás? Aquí todo bien. Mucho trabajo. Tengo un examen importante la próxima semana. Mamá, perdona por no haber llamado antes. La oficina es una locura. Un caso enorme. Estamos entregando un proyecto, mamá. No tenemos tiempo ni para dormir». Las excusas eran siempre plausibles, siempre razonables, y Dolores las aceptaba. Claro que estaban ocupados. Para eso había trabajado tanto. No quería ser una carga, una distracción en sus vidas importantes. «No te preocupes, mi hijo. Tu madre está bien. Concéntrate en tus estudios, en tu trabajo. Las visitas, prometidas para las vacaciones, para la Semana Santa, para su cumpleaños, eran frecuentemente pospuestas. Unas prácticas de verano imperdibles, una oportunidad de trabajo que no podía ser rechazada. Un viaje con amigos que ya estaba pagado. Aparecían en el Día de los Muertos, la única fecha que parecía lo suficientemente sagrada como para traerlos de vuelta a San Miguel. Llegaban la víspera, ayudaban a montar el altar para los antepasados, comían la comida de su madre con un apetito nostálgico y partían al día siguiente, siempre con prisa, siempre con la excusa del tráfico, del vuelo, del regreso al trabajo. Dolores los observaba durante esas visitas fugaces. Habían cambiado. Sus ropas eran diferentes, su forma de hablar era más rápida, más llena de palabras que ella no comprendía. Le traían regalos, un chal, una crema para las manos, una caja de chocolates, gestos que la conmovían,
pero que también parecían una forma de compensar su ausencia. La amaban, de eso no dudaba, pero la amaban a distancia, como se ama un recuerdo querido, una fotografía antigua. Ya no formaban parte de su día a día, y ella, cada vez menos, formaba parte del de ellos. Poco después de la partida de los gemelos, Ricardo enfermó. Fue algo rápido, insidioso, una tos que no se iba, una debilidad que lo postró en la cama. El hombre robusto que Dolores había conocido se marchitó ante sus ojos, convirtiéndose en una sombra frágil y asustada. El médico de la ciudad vecina habló de pulmones cansados, una vida de trabajo duro y de mezcal cobrando su precio. Dolores lo cuidó con la misma dedicación silenciosa con la que había cuidado todo en su vida. Lo bañaba, le preparaba caldos, se sentaba a su lado durante las largas noches en que la fiebre lo hacía delirar. En esos momentos, Ricardo volvía a ser el joven que ella había conocido. Hablaba de la casa de adobe que construyeron, de las canciones que cantaba, de los sueños que tenían. Le pedía perdón. Perdóname, Dolores. Debería haber sido un mejor esposo, un mejor padre. Las lágrimas que corrían por el rostro de Dolores no eran de tristeza, sino de una profunda compasión. El resentimiento que había acumulado a lo largo de los años se disolvió. Solo veía a un hombre al final de su vida, enfrentando sus arrepentimientos. Llamó a sus hijos, con la voz temblorosa. Su padre está muy enfermo. Creo que deberían venir. Todos prometieron venir en cuanto pudieran. Mateo tenía una reunión impostergable. Sofía se estaba preparando para un juicio. Los gemelos estaban en medio de una presentación a un cliente importante. Vamos el fin de semana, mamá. Aguanta. Pero Ricardo no esperó al fin de semana. Partió un jueves por la mañana, con la mano de Dolores sosteniendo la suya. Su última palabra fue el nombre de ella, un susurro que se perdió en el silencio de la habitación. Los hijos llegaron para el funeral, vestidos de negro, los rostros solemnes. Abrazaron a su madre y lloraron por el padre que apenas conocieron en sus últimos años. Se quedaron 2 días. Ayudaron con los preparativos. Recibieron el pésame de los vecinos. Parecieron genuinamente tristes. Pero había una distancia en sus ojos, una prisa en sus movimientos. Sus vidas, sus responsabilidades, los esperaban en las ciudades grandes y ruidosas. Cuando partió el último autobús, llevándose al último de sus hijos, Dolores se quedó verdaderamente sola por primera vez en su vida. La casa de adobe, que ya era silenciosa, se convirtió en un vacío. El silencio ya no era solo la ausencia de sonido, era una presencia física, pesada, que se sentaba con ella a la mesa y se acostaba a su lado en la cama vacía. En los meses que siguieron a la muerte de Ricardo, la soledad de Dolores se convirtió en su sombra. Los días eran largos y sin forma. Las rutinas que la habían sostenido durante décadas perdieron su sentido. Fue Elena, su vecina de toda la vida, quien la rescató del abismo del silencio. Elena era viuda como ella, pero con un espíritu vibrante que se negaba a ser apagado por la edad o la pérdida. Su patio siempre estaba lleno de flores, y su cocina siempre olía a café recién hecho y a pan dulce. Comenzó a aparecer en la puerta de Dolores con pretextos simples. «Dolores, hice café de más. ¿Quieres una taza? Mira estos aguacates. Se cayeron de mi árbol. No puedo comérmelos todos sola». Poco a poco, estas visitas se convirtieron en un ritual. Se sentaban en el pequeño patio de Dolores, a la sombra de la bugambilla, y hablaban. Hablaban del tiempo, de los dolores de espalda, de las noticias del pueblo, y, lentamente, Dolores comenzó a hablar de sus hijos. Le mostró a Elena las fotografías, las cartas antiguas. Habló de su orgullo, de sus esperanzas. Elena escuchaba con paciencia, pero sus ojos eran perspicaces. Veía el dolor detrás del orgullo. «¿Te llaman Dolores?», preguntó un día con delicadeza. «Sí, claro. Cuando pueden». «Están muy ocupados», respondió Dolores, la excusa automática saliendo de sus labios. Elena dejó su taza de café y miró a su amiga. «Ocupados es una cosa, Dolores. Olvidar es otra. Mis hijos también viven lejos, pero llaman todos los domingos. Y si no contesto, llaman a un vecino para ver si estoy bien. El amor no se toma vacaciones por el trabajo». Las palabras de Elena fueron como una piedra arrojada a un lago en calma, creando ondas que perturbaron la superficie de negación que Dolores había construido. Por primera vez, se permitió sentir una punzada de resentimiento. Era verdad. Las llamadas eran cada vez más raras. En su último cumpleaños, solo Sofía se había acordado de llamar.
Mateo había enviado un mensaje de texto. Los gemelos, nada. Me aman, Elena. Sé que me aman, dijo Dolores, más para convencerse a sí misma que a su amiga. No lo dudo, respondió Elena, con amabilidad, pero hay muchas maneras de amar, y algunas de ellas duelen más que el odio. Esa conversación quedó resonando en la mente de Dolores. Comenzó a observar su vida con nuevos ojos. Veía su casa necesitando reparaciones, su cuerpo debilitándose, su despensa a menudo con lo mínimo indispensable, porque ya no tenía la misma energía para trabajar. Y sus hijos exitosos y prósperos, no tenían la menor idea, o, si la tenían, elegían no tenerla. La semilla de la duda, plantada por Elena, comenzó a germinar en el suelo fértil de su soledad. El cuerpo de Dolores comenzó a enviar señales de que algo no estaba bien. Primero, fue un mareo sutil al levantarse demasiado rápido. Lo atribuyó a la edad, al calor de Oaxaca. Luego, vino una tos seca y persistente, que la despertaba en medio de la noche y la dejaba sin aliento. «Es solo el polvo», se decía a sí misma, mientras barría el patio con menos vigor que antes. Comenzó a sentir un cansancio profundo, una fatiga que no desaparecía con el descanso. Sus piernas le pesaban como plomo, y la caminata hasta el mercado, que antes hacía sin pensar, se convirtió en una tarea hercúlea. Se sentaba en los bancos de la plaza para recuperar el aliento, observando la vida desarrollarse a su alrededor, como si estuviera detrás de un cristal. Elena notó el cambio. Vio la palidez en la piel de su amiga, las ojeras oscuras bajo sus ojos. «Dolores, tienes que ir al médico en la ciudad», insistió. «Esto no es normal». Dolores se negaba. Ir al médico costaba dinero, un dinero que no tenía, y, más profundamente, tenía miedo. Miedo de lo que el médico pudiera encontrar, miedo de convertirse en una carga, si estaba realmente enferma. Tendría que llamar a sus hijos, tendría que pedirles ayuda, y la idea de hacerlo la llenaba de una vergüenza que no podía explicar. Ella, que siempre había sido la roca, la proveedora, la fuente de fuerza, no sabía cómo pedir ayuda. Pedir ayuda parecía una admisión de fracaso. Una tarde, mientras bordaba un mantel, sus manos comenzaron a temblar incontrolablemente. La aguja se le cayó del regazo, y los colores vivos de las flores que estaba creando se desenfocaron ante sus ojos. La habitación comenzó a girar. Se aferró a la mesa, el corazón latiendo descontroladamente en su pecho. Sentía un frío helado subiéndole por las piernas, a pesar del calor sofocante de la tarde. Cuando el mareo pasó, se quedó sentada, inmóvil, mirando sus manos temblorosas. Su cuerpo, su fiel sirviente durante casi 8 décadas, la estaba traicionando. La negación ya no era una opción. El miedo que sentía era abrumador, pero debajo de él había un miedo aún mayor, el de morir sola en aquella casa silenciosa, sin que nadie se diera cuenta durante días. La imagen era tan aterradora que la impulsó a actuar. Al día siguiente, con la ayuda de Elena, tomó el autobús a la ciudad de Oaxaca. El hospital era un laberinto de pasillos blancos y olores extraños. Dolores se sentía pequeña y perdida, aferrada a su bolso como si fuera un salvavidas. Después de horas de espera, de análisis, de preguntas, finalmente fue llamada al consultorio de un médico. Era un hombre de mediana edad, con un rostro serio y ojos cansados, pero amables. Miró los resultados de los análisis, luego a Dolores, habló con calma, usando palabras sencillas. Habló de neumonía, de desnutrición, de una anemia severa. Su cuerpo, le explicó, estaba agotado, había agotado sus reservas, necesitaba tratamiento, descanso, una nutrición adecuada, necesitaba ser ingresada. La palabra ingresada cayó sobre Dolores como una sentencia. Significaba quedarse allí, en ese lugar extraño e impersonal. Significaba depender de extraños. Y sobre todo, significaba que tendría que avisar a sus hijos. Ya no había forma de evitarlo. «No tengo a nadie que me acompañe», dijo, su voz apenas un susurro. El médico la miró con compasión. «¿No tiene hijos, señora Hernández?» «Tengo 4, pero viven lejos. Están muy ocupados». La excusa le sonó hueca y patética a sus propios oídos. El médico suspiró. «Comprendo, pero su estado requiere cuidados. Es importante que su familia lo sepa. Alguien tiene que ser responsable de usted». Sentada en la silla incómoda del consultorio, bajo la luz fría de la lámpara fluorescente, Dolores sintió el peso de 78 años de vida derrumbarse sobre ella. La fuerza que la había sostenido,
su feroz independencia, su capacidad de aguantar todo en silencio, todo eso se desmoronó. Era solo una mujer anciana, enferma y aterradoramente sola. Con las manos temblando, le dio al médico los números de teléfono de sus hijos, escritos en un trozo de papel amarillento que guardaba en su bolso. Sentía como si estuviera entregando las llaves de su dignidad. Mientras la enfermera la llevaba a una habitación, rezaba para que contestaran. Rezaba para que, al oír la noticia, dejaran todo y vinieran. La pequeña llama de esperanza, que creía extinguida, volvió a encenderse en su corazón. Vendrían, tenían que venir. Después de todo, ella era su madre. Los primeros días en el hospital fueron una neblina de análisis, medicamentos y sueño intermitente. Dolores se sentía débil, pero un hilo de esperanza la mantenía a flote. La enfermera le había dicho que el hospital se había puesto en contacto con sus hijos. Habían hablado con Mateo, el mayor. Él había prometido organizarlo todo. Vendrá pronto, ya verá, dijo Inés, la joven enfermera, con una sonrisa alentadora. Dolores se aferró a esa promesa. A cada sonido de pasos en el pasillo, su corazón se aceleraba. Cada vez que la puerta de la habitación se abría, giraba la cabeza con una expectativa ansiosa, esperando ver el rostro familiar de uno de sus hijos. Imaginaba a Mateo entrando, con su aire serio y protector. Imaginaba a Sofía corriendo hacia su cama, tomándole la mano. Imaginaba a Leo y Lucas entrando riendo, trayendo un poco de vida a aquella habitación estéril. Pero la puerta siempre se abría para revelar el rostro de una enfermera, de un médico, de un empleado de la limpieza. Los días se convirtieron en una semana. Mateo llamó una vez, al teléfono del puesto de enfermería. Su voz sonaba distante y preocupada. «Mamá, ¿cómo te sientes? El médico dijo que estás estable. Mira, estamos viendo la mejor forma de organizarnos. El trabajo está imposible esta semana. Sofía también tiene un plazo importante. Pero nos estamos encargando de todo. No te preocupes. No te preocupes». La frase resonó en la mente de Dolores. ¿Cómo podía no preocuparse? No quería que ellos se encargaran de todo. Solo los quería allí. A uno de ellos. A cualquiera de ellos. Solo por un día. Pasó una segunda semana. El silencio del teléfono en su mesita de noche se convirtió en un grito. La esperanza comenzó a agriarse, a transformarse en algo amargo y pesado en su pecho. Observaba a las otras familias. El hombre en la cama de enfrente recibía la visita de su esposa todos los días, que le traía comida casera en un termo. La joven en la cama de al lado siempre estaba rodeada de amigos y hermanos. Le traían revistas, le contaban chistes, le pintaban las uñas. Dolores cerraba los ojos y fingía dormir. Se sentía como una espectadora de un mundo al que no pertenecía. Un mundo donde las personas se preocupaban unas por otras de una forma visible, tangible. Su amor, el amor por sus hijos, parecía algo abstracto, una cuenta bancaria en la que había depositado toda su vida, pero de la que ahora no podía hacer ni un solo retiro. La soledad en la habitación del hospital era más profunda que la soledad en su casa de adobe. Allí estaba rodeada de vida, de movimiento, de cuidados, y sin embargo, nunca se había sentido tan invisible. La esperanza es algo cruel. Nos da fuerza para soportar lo insoportable, pero cuando se desvanece, nos deja más débiles que antes. La esperanza de Dolores comenzó a morir lentamente. Una muerte dolorosa y sin dignidad. Cada mañana se despertaba con un vestigio de ella, un pensamiento fugaz, quizás hoy, y cada noche se dormía con el peso de la desilusión, una piedra hundiéndola aún más en el fino colchón del hospital. Un día, Sofía llamó. Su voz era suave, llena de una culpa que Dolores podía sentir a través de la línea telefónica. «Mamá, perdóname, he intentado ir, pero mi jefe no me deja tomarme días. Estamos en medio de una fusión. Es una locura, pero te envié algo de dinero a la cuenta del hospital, para que no te falte nada. Y envié un arreglo de flores. ¿Ya llegó?» Dolores miró la mesita de noche vacía. No había flores. Quizás se habían equivocado de habitación. O quizás nunca las habían enviado. «Sí, mi niña. Son preciosas». «Gracias», mintió Dolores. La mentira le salió con sabor a ceniza. ¿Por qué estaba haciendo eso? ¿Por qué los estaba protegiendo de su propia negligencia? Quizás era un hábito. El instinto de toda una vida poniendo las necesidades y los sentimientos de ellos por encima de los suyos. Los gemelos enviaron un mensaje de texto a Mateo.
que él reenvió a la enfermera Inés para que se lo leyera a Dolores. Dile a mamá que estamos pensando en ella y rezando por su recuperación. Las cosas están muy complicadas aquí en Monterrey. En cuanto se calme, nos damos una vuelta. Abrazos, Leo y Lucas. Pensamientos, oraciones, dinero, flores que no llegaron. Eran sustitutos baratos de lo único que ella necesitaba, su presencia. Un tacto, una mirada, una conversación que no estuviera cronometrada por la prisa. El punto más bajo llegó un domingo por la tarde. El hospital estaba lleno de familias, el aire vibrante con conversaciones y risas. Desde su habitación, Dolores oía los sonidos de la vida sucediendo allá afuera, y en su habitación, el silencio era absoluto. Inés entró a darle la medicación y la encontró llorando. No eran sollozos fuertes, sino lágrimas silenciosas que corrían por su rostro arrugado y se perdían en la almohada. Inés se sentó en el borde de la cama, un gesto que rompía el protocolo, y tomó la mano de Dolores. La mano de la anciana era fría y fina como el papel. No llore, doña Dolores. Deben tener sus motivos, pero por primera vez, Dolores no quiso oír excusas. Miró a la joven enfermera, sus ojos oscuros ardiendo con una claridad súbita y dolorosa. ¿Motivos?, susurró. ¿Qué motivo puede ser más importante que una madre? Pasé hambre, mi niña, hambre de verdad, para que ellos pudieran comer, para que pudieran estudiar. Les di mi comida, mi sueño, mi vida, y ahora no tienen 5 minutos para sentarse junto a mi cama. ¿Qué clase de amor es este? La pregunta quedó flotando entre ellas, una acusación terrible e innegable, y en ese momento, algo dentro de Dolores se rompió. La esperanza, finalmente, murió, y en su lugar nació algo nuevo, una fría y dura resolución. Esa noche, Dolores no pudo dormir. La revelación que había tenido durante la tarde había sacudido los cimientos de su identidad. Durante toda su vida, se había definido por su papel de madre. Su valor, a sus propios ojos, estaba directamente ligado a su sacrificio. Ser una buena madre significaba desaparecer para que sus hijos pudieran aparecer. Significaba vaciar su plato para llenarlos de ellos. Significaba silenciar sus sueños para que los de ellos pudieran gritar. Ahora, en la esterilidad de la habitación del hospital, rodeada por aquel blanco implacable, veía la falacia de esa ecuación. Se había anulado tanto que se había vuelto, de hecho, invisible para ellos. No era por maldad que no venían, era porque, en sus mentes, ella no era una persona real con necesidades, miedos y deseos. Era un concepto, una institución. Mamá, la fuente inagotable de amor, apoyo y tamales. Una constante fiable en el fondo de sus vidas ocupadas. Alguien que siempre estaría allí, pasara lo que pasara. No la visitaban porque, simplemente, no se les ocurría que su fuerza pudiera tener un fin, que su fuente pudiera secarse. Miró sus manos, posadas sobre la sábana blanca. Vio las venas prominentes, la piel manchada. Estas manos habían amasado maíz, bordado flores, acunado bebés, limpiado lágrimas. Habían construido 4 vidas. ¿Y qué habían recibido a cambio? Una crema para las manos enviada por correo, quizás. Una ira fría y tranquila comenzó a subirle desde el estómago. No era una ira explosiva, sino una furia lúcida. Ira contra Ricardo, por haberla dejado con todo el peso. Ira contra la sociedad, por haberle enseñado que su único valor era el sacrificio. Ira contra sus hijos, por su negligencia ciega y egoísta. Y sobre todo, ira contra sí misma. Ira por haberlo permitido, por haber aceptado, por haber enseñado a sus propios hijos que sus necesidades no importaban. Les había dado todo, excepto la lección más importante, que su madre era un ser humano. El bip del monitor cardíaco continuaba su ritmo constante. Latido, pausa, latido, pausa. De repente, Dolores lo oyó de forma diferente. No era el conteo del tiempo que se desvanecía, sino el conteo del tiempo que le quedaba. Cada bip era un segundo de su vida. De su vida, no la vida de Mateo, ni de Sofía, ni de los gemelos, la suya, y la estaba desperdiciando esperando un amor que no llegaba de la forma que ella necesitaba. En ese momento, bajo la luz fantasmal que entraba por la ventana, Dolores Hernández tomó una decisión. Iba a vivir, no solo a sobrevivir, no solo a esperar, sino a vivir, para sí misma, por primera vez en su vida.
El hambre que sentía, el hambre de amor y reconocimiento, no sería saciada por ellos. Tendría que ser ella quien se alimentara. La idea era tan radical, tan extraña, que la asustó, pero también la llenó de una fuerza que no sentía desde hacía años. El blanco de la habitación ya no era el color de la ausencia, era el color de una página en blanco, su página, y ella iba a empezar a escribir en ella. El cambio en Dolores fue sutil, pero inmediato. A la mañana siguiente, cuando la empleada de la cafetería le trajo el desayuno, una insípida avena y una taza de té aguado, en lugar de mirar la comida con resignación, Dolores tomó la cuchara con una firmeza renovada. Miró la avena como si fuera la primera comida de su nueva vida. Cada cucharada era un acto deliberado. No solo estaba comiendo para nutrirse físicamente, estaba alimentando su resolución. Le estaba diciendo a su cuerpo, y a sí misma, que merecía ser cuidada. Cuando el médico hizo su ronda matutina, encontró a una paciente diferente. «Buenos días, doctor», dijo Dolores, su voz clara y firme. «¿Cuándo puedo tener el alta?» El médico, sorprendido por su lucidez y determinación, consultó su portapapeles. «Bueno, doña Dolores, está respondiendo bien al tratamiento. Su infección está remitiendo, pero todavía está muy débil. Necesita seguir recuperando sus fuerzas. Puedo recuperar mis fuerzas en casa», afirmó ella. «¿Qué necesito para salir de aquí?» El médico vio en sus ojos que no estaba pidiendo, estaba exigiendo. Necesita terminar el ciclo de antibióticos y necesita comprometerse a seguir un plan de nutrición riguroso. Idealmente, tener a alguien que la ayude en casa los primeros tiempos. «Me comprometo a todo», dijo Dolores, ignorando la última parte. «Yo seré la persona que me va a ayudar». Durante los días siguientes, se dedicó a su recuperación con la misma energía que antes había dedicado a sus hijos. Hizo los ejercicios de respiración que la fisioterapeuta le enseñó. Caminó por los pasillos, apoyándose en las paredes. Cada paso una victoria contra la debilidad. Comió todo lo que le pusieron en el plato, por más insípido que fuera. Inés y las otras enfermeras observaban la transformación con asombro y admiración. La señora frágil y triste de la habitación 302 estaba siendo reemplazada por una mujer con un propósito de hierro en los ojos. Cuando Mateo volvió a llamar, una semana después, la conversación fue diferente. «Mamá, soy yo. ¿Cómo estás?» «Estoy bien, mi hijo. Recuperándome», respondió Dolores, su voz neutra, sin el tono suplicante de antes. «Qué bueno. Mira, perdona la confusión. Hablamos entre nosotros, y Sofía va a intentar ir el próximo mes, cuando las cosas se calmen en su oficina». Dolores lo interrumpió, algo que nunca había hecho en su vida. «No es necesario, Mateo. Me darán el alta pronto. Me estoy encargando de todo». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Mateo estaba claramente sorprendido. «¿Cómo que te estás encargando de todo?» «Mamá, no puedes. Necesitas ayuda. He tenido toda mi vida para aprender a ayudarme a mí misma», dijo Dolores, con una calma que lo desarmó. «Gracias por tu preocupación. Ahora tengo que irme. La enfermera me ha traído el almuerzo». «Adiós, mi hijo». Y por primera vez en su vida, Dolores Hernández le colgó el teléfono a uno de sus hijos. El gesto fue pequeño, pero para ella pareció un terremoto. Sintió una oleada de poder, de liberación. La primera cucharada de su nueva vida había sido de avena. La segunda había sido de dignidad. El día del alta llegó en una mañana soleada. Dolores se puso su propia ropa, que le pareció extrañamente holgada. Inés la ayudó, su tacto más cálido de lo habitual. «La voy a extrañar, doña Dolores», dijo la joven enfermera con los ojos brillantes. «Y yo a ti, mi niña. Gracias por todo», respondió Dolores. Y por primera vez, su sonrisa era genuina. Salió del hospital sola, caminando despacio, pero con la cabeza erguida. El aire de Oaxaca, cálido y lleno de olores, a comida callejera, a gases de escape, a flores, llenó sus pulmones. Parecía el aire de la libertad. Tomó el autobús a San Miguel del Monte, el mismo autobús que tantas veces había visto a sus hijos tomar para partir. Pero ahora, para ella, era el camino de vuelta a casa, al inicio de su vida. El viaje fue una meditación. Las colinas áridas, los cactus altos, los pequeños pueblos que pasaban por la ventana, todo le parecía nuevo, visto a través de la lente de su nueva perspectiva. No era la viuda abandonada que regresaba a su casa vacía. Era una exploradora que regresaba a su territorio para reclamarlo.
Cuando bajó en la plaza de San Miguel, el sol del mediodía era fuerte. Las personas que la conocían la miraron con sorpresa. Habían oído que estaba enferma, en el hospital. Verla allí, de pie, más delgada, sí, pero con una postura erguida, era inesperado. Elena la vio desde su porche y corrió a su encuentro, abrazándola con fuerza. «Dolores, has vuelto. ¿Por qué no avisaste? Habría ido a buscarte. Quería llegar por mis propios pies, Elena», dijo Dolores, con una sonrisa. Cuando abrió la puerta de su casa de adobe, fue recibida por un olor a polvo y a abandono. Una fina capa de polvo lo cubría todo, pero en lugar de sentirse deprimida, Dolores sintió una oleada de energía. Este era su lienzo en blanco. Lo primero que hizo fue abrir todas las ventanas y puertas, dejando que el sol y el aire fresco entraran, expulsando las sombras y el estancamiento. Luego, tomó una escoba. El movimiento de barrer el polvo, de limpiar su casa, era simbólico. Estaba barriendo a la vieja Dolores, a la mujer que esperaba, a la mujer que se sacrificaba. Estaba preparando el espacio para la nueva. El trabajo era agotador, y tuvo que detenerse varias veces para descansar. Pero cada movimiento, cada objeto limpio, la llenaba de una profunda satisfacción. Al final del día, la casa estaba limpia, exhausta. Dolores se sentó en su patio y observó la puesta de sol. La bugambilla estaba cubierta de flores de un rosa vibrante. El mundo, su pequeño mundo, estaba lleno de color, y por primera vez en mucho, mucho tiempo, se sentía en paz, no porque alguien la amara, sino porque ella estaba empezando a amarse a sí misma. En los días que siguieron, Dolores se dedicó a devolver la vida a su casa y a sí misma. Su primera gran decisión fue plantar un jardín, no un jardín práctico, de verduras y hierbas, sino un jardín de pura belleza. Con el poco dinero que le quedaba, compró semillas y plantones en el mercado, malvas, dalias, claveles y su mayor capricho, un pequeño árbol de papaya. Trabajar la tierra era un esfuerzo. Su cuerpo todavía estaba débil y sus músculos protestaban, pero el contacto con la tierra, el olor del suelo húmedo, el sol en su espalda, todo eso era terapéutico. Cada semilla que plantaba era una promesa de futuro. Cada brote que surgía era una afirmación de vida. Conversaba con sus plantas, como una madre animando a sus hijos. «Creced fuertes, floreced, mostrad vuestros colores al mundo». Elena la observaba desde su propio jardín, por encima del muro bajo que separaba sus propiedades. «Le estás dando una nueva vida a este lugar, Dolores», comentó un día. «Me estoy dando una nueva vida a mí misma», corrigió Dolores, con una sonrisa, mientras regaba sus dalias. Su casa también pasó por una transformación. Con una lata de pintura azul celeste que encontró en el trastero, pintó la puerta principal y los marcos de las ventanas. El azul vibrante contrastaba maravillosamente con las paredes de adobe color tierra. Hizo cortinas nuevas con una tela barata pero alegre, estampada con flores amarillas. Limpió sus pocos objetos de decoración, una figura de barro, una cruz de madera, las fotografías de sus hijos, y los dispuso de una nueva forma. Las fotografías. Durante días, reflexionó sobre qué hacer con ellas. Estaban en una pequeña mesa en la sala, un altar a su pasado, a su identidad de madre. Miró los rostros sonrientes de sus hijos, ahora adultos, extraños que vivían en otros mundos. Sintió una opresión en el corazón, una oleada de amor y de dolor, pero el dolor ya no la paralizaba. Con cuidado, tomó las fotografías y las guardó en una caja de madera. No las estaba rechazando, sino dándoles un nuevo lugar. Ya no serían el centro de su casa, el foco de su existencia. Serían una parte de su historia, pero no toda la historia. En lugar de las fotografías, colocó un pequeño jarrón con una flor fresca de su nuevo jardín. Era una declaración silenciosa. El presente, la belleza de la hora, ocuparía el lugar de honor en su vida. Uno de los mayores desafíos, y al mismo tiempo, una de las mayores alegrías de la nueva vida de Dolores, fue reaprender a cocinar para sí misma. Durante décadas, la cocina había sido un lugar de trabajo, de producción en masa para alimentar bocas hambrientas. Sus propias preferencias, sus propios gustos, habían sido olvidados hacía mucho tiempo. Al principio, parecía un desperdicio cocinar solo para una persona, pero luego recordó su resolución. Ella era una persona que valía la pena el esfuerzo. Empezó despacio. En lugar de hacer una olla enorme de frijoles, hacía una pequeña porción.
En lugar de cocinar un pollo entero, compraba una sola pechuga en el mercado. Descubrió que, sin la presión de tener que agradar a todos, podía experimentar. Empezó a añadir especias que a Ricardo no le gustaban, a cocinar verduras que a los niños les parecían extrañas. Hizo una sopa de flor de calabaza, rica y aterciopelada, y la comió despacio, saboreando cada cucharada. Preparó chiles rellenos solo para ella, un plato que exigía tiempo y cuidado, y sintió que era un lujo que merecía. Su cocina, antes un lugar de labor silenciosa, se convirtió en un espacio de creatividad y placer. Ponía música en la pequeña radio que tenía, viejas canciones de ranchera que le hacían recordar su juventud, y cantaba en voz baja mientras cortaba las verduras. El sonido del aceite chisporroteando en la sartén, el aroma del ajo y la cebolla sofriéndose, el suave borboteo de una salsa en el fuego. Estos se convirtieron en los sonidos de su nueva soledad, una soledad que ya no era sinónimo de abandono, sino de paz y autosuficiencia. Elena, su vecina, a menudo era atraída por los olores que venían de la casa de Dolores. «¡Qué bien huele, Dolores! ¿Qué estás cocinando? Ven a probar, Elena», invitaba Dolores. Las dos mujeres comenzaron a compartir comidas, ya fuera en una casa o en la otra. Llevaban sus platos al patio, se sentaban bajo las estrellas y compartían comida e historias. Se reían de sus dolores y sus achaques, recordaban a sus maridos, hablaban de sus hijos con una nueva honestidad. Dolores descubrió la alegría de la comensalidad, de compartir una comida no por obligación, sino por el puro placer de la compañía. En una de esas noches, mientras comían un trozo de pastel de elote que Dolores había hecho, Elena dijo: «¿Sabes? Nunca te había visto tan feliz, Dolores». Dolores pensó por un momento. Feliz quizás no era la palabra correcta. El dolor todavía estaba allí, una cicatriz en su corazón, pero se sentía entera, completa. «No sé si es felicidad, Elena», respondió, «pero es paz. He encontrado la paz en cocinar para mí misma, en saber que, aunque nadie más me alimente, nunca más pasaré hambre». Y ambas sabían que no estaba hablando solo de comida. Habían pasado casi 2 meses desde que Dolores había salido del hospital. Su rutina estaba establecida, su jardín florecía y su fuerza había regresado. Incluso había vuelto a tomar sus bordados, no por necesidad, sino por placer. Creaba nuevos diseños, inspirados en las flores de su jardín, los colores más vibrantes que nunca. Un martes por la tarde, sucedió lo inesperado. Sonó el teléfono. Dolores no tenía teléfono en casa. Era el teléfono público de la pequeña tienda de la esquina, cuyo timbre estridente se oía en toda la calle. El dueño de la tienda, un hombre llamado Miguel, apareció en su puerta. «Doña Dolores, es para usted». Una llamada de larga distancia. El corazón de Dolores dio un vuelco. Se limpió las manos en el delantal y caminó lentamente hacia la tienda. Su mente era un torbellino. ¿Quién sería? ¿Y qué querrían ahora? Sintió nerviosismo, pero también una nueva calma. Ya no era la madre que esperaba ansiosamente una migaja de atención. Tomó el auricular. «¿Bueno? ¿Mamá? ¿Eres tú?» «Soy yo, Sofía». La voz de su hija sonaba tensa, ansiosa. «Hola, mi niña. ¿Cómo estás?», preguntó Dolores, su voz sorprendentemente estable. «Yo estoy bien, mamá. Pero, ¿cómo estás tú? Mateo me dijo que te dieron el alta, que no quisiste esperarnos. Nos preocupamos. ¿Estás bien? ¿Estás comiendo?». El torrente de preguntas, el tono de preocupación tardía, habrían derretido el corazón de la antigua Dolores. Pero la nueva Dolores escuchó lo que había detrás de las palabras. La culpa. No estaban preocupados por ella. Estaban preocupados por su propia imagen de buenos hijos. «Estoy muy bien, Sofía. Mejor que en mucho tiempo», respondió con sinceridad. «Me estoy cuidando». Hubo una pausa. Sofía no esperaba esta respuesta. «Ah, qué bueno, mamá. Me alegro. Pero, ¿necesitas algo? ¿Dinero? ¿Puedo depositar?» «No, mi niña. No necesito nada. Tengo todo lo que necesito aquí». Otro silencio, más largo esta vez. La calma de Dolores era desconcertante. Su independencia era una pared contra la cual la culpa de Sofía no podía encontrar apoyo. «Mamá», comenzó Sofía con la voz vacilante. Perdón por no haber ido. Las cosas se complicaron tanto». Dolores respiró hondo. Era el momento de la verdad. Podía ceder, decir, «No pasa nada, lo entiendo», y volver al viejo patrón, o podía mantenerse firme en su nueva realidad.
Las cosas siempre son complicadas, Sofía. Para todos, dijo, sin ira, solo con la calma de un hecho. Os esperé. No vinisteis. Entendí el mensaje. Y ahora estoy siguiendo adelante. Os deseo lo mejor. A todos vosotros. Pero mi vida, ahora, es mía. Escuchó un sollozo ahogado al otro lado de la línea. Mamá, no digas eso. Te amamos. Sé que me amáis. A vuestra manera, dijo Dolores, con una tristeza suave. Pero yo necesito un amor que se presente, que se siente a la mesa conmigo, y he descubierto que la única persona que puede darme eso, todos los días, soy yo misma. Cuídate, mi niña. Antes de que Sofía pudiera responder, Dolores colgó el auricular en el gancho. Dejó algunas monedas en el mostrador para pagar la llamada y salió de la tienda, de vuelta al sol. No sintió triunfo, ni ira, solo una liberación profunda y melancólica. La última cadena que la ataba al pasado había sido finalmente rota. La llamada de Dolores a Sofía fue como una piedra arrojada al lago tranquilo y distante de las vidas de sus hijos. Las ondas de choque se extendieron rápidamente. Sofía, conmocionada y llorando, llamó inmediatamente a Mateo. «Mamá está rara. Ella suena tan fría, tan distante». Dijo que entendió el mensaje y que está siguiendo adelante. «¿Qué significa eso?» Mateo, el pragmático, intentó calmar a su hermana. «Debe de estar dolida, Sofía. Es normal. Probablemente está intentando hacernos sentir culpables». «No, no fue eso lo que pareció», insistió Sofía. No había acusación en su voz. Era indiferencia. Y eso es mucho peor. La palabra indiferencia asustó a Mateo. Llamó a los gemelos, Leo y Lucas. Siempre en sintonía, reaccionaron de la misma manera. «Está siendo dramática», dijo Lucas. «Mamá siempre ha sido un poco así». «No sé», contrapuso Leo, el más sensible de los dos. «Quizás la hemos herido de verdad esta vez. Estuvo sola en el hospital durante semanas. La semilla de la inquietud había sido plantada. Durante años, habían operado bajo el cómodo supuesto de que el amor de su madre era incondicional y su presencia garantizada. Podían descuidarla, olvidarla durante semanas, y ella siempre estaría allí cuando decidieran aparecer, con una sonrisa, un abrazo y una olla de comida caliente. Ahora, esa certeza había sido sacudida. Su calma y autosuficiencia eran más perturbadoras que cualquier explosión de ira o de llanto. A una madre enfadada, ¿sabrían cómo manejarla? ¿Una madre que ya no parecía necesitarlos? Eso era un territorio desconocido y aterrador. Comenzaron a hablar entre ellos con más frecuencia, sus conversaciones siempre girando en torno a la misma pregunta. ¿Qué le pasa a mamá? Su negligencia, antes un hecho pasivo y no examinado de sus vidas ocupadas, se convirtió de repente en un problema activo que necesitaba ser resuelto. La culpa, que antes era un susurro en el fondo de sus mentes, se convirtió en un grito. Habían fallado. Y por primera vez, parecía que podían haber perdido algo irrecuperable. No a su madre. Estaba viva y aparentemente bien, sino su lugar en el centro del universo de ella. El pedestal donde ella los había colocado durante toda la vida había sido súbitamente retirado, y la sensación de caída era vertiginosa. La inquietud se transformó en acción. Después de varias discusiones por teléfono, se decidió que Mateo, como el hijo mayor, iría a San Miguel. Tenía que ver con sus propios ojos lo que estaba pasando. Tomó un vuelo a Oaxaca y luego un autobús, el corazón pesado con una mezcla de culpa, aprensión y un cierto resentimiento. ¿Por qué estaba haciendo eso? Poniéndolos en esa posición incómoda. Cuando llegó a San Miguel, el pueblo parecía el mismo de siempre, polvoriento, somnoliento, inmutable. Pero cuando se acercó a la casa de su madre, notó la primera diferencia. La puerta y las ventanas, pintadas de un azul celeste vibrante, era un toque de color inesperado, casi frívolo. Dudó un momento antes de llamar. La puerta se abrió y allí estaba ella, Dolores. Estaba más delgada, sí, y su rostro tenía más arrugas de las que él recordaba, pero había una luz en sus ojos, una postura erguida que no había visto en años. No corrió a abrazarlo, no lloró de alegría, solo sonrió, una sonrisa tranquila y educada. «Mateo, qué sorpresa. Entra». El interior de la casa lo sorprendió aún más. Estaba impecablemente limpio, luminoso. Las cortinas de flores amarillas dejaban entrar una luz suave, y en el lugar donde solían estar sus fotografías, había un jarrón con una única dalia roja. La ausencia de sus rostros era un grito silencioso. «Mamá,
«¿Estás bien?», dijo, la frase sonando más como una pregunta. «Sí, mi hijo, lo estoy», respondió ella, indicándole una silla. «¿Quieres un vaso de agua? El viaje es largo». Se movió por la cocina con una economía de movimientos, una calma que lo ponía nervioso. Esperaba gritos, acusaciones, lágrimas. Esperaba una escena emocional que le permitiera pedir perdón, hacer promesas y restablecer el orden natural de las cosas. Pero este ambiente pacífico, esta cortesía controlada, era una fortaleza que no sabía cómo atacar. Se sentaron en silencio por un momento. Mateo miró las manos de ella, que descansaban en su regazo. Eran manos de una anciana, pero estaban ocupadas sosteniendo un pequeño bastidor de bordado. «Vinimos en cuanto pudimos, mamá», comenzó, la excusa sonando débil incluso para sí mismo. «El trabajo, lo sé», lo interrumpió ella con amabilidad. «Tenéis vuestras vidas. Lo entiendo ahora, y yo tengo la mía. Pero tu vida somos nosotros», explotó él, la frustración saliendo finalmente a la superficie. «Todo lo que hiciste, todos tus sacrificios fue por nosotros». Dolores dejó su bordado y miró a su hijo, su primogénito, el ingeniero. El hombre hecho y derecho que todavía hablaba como un niño reclamando su lugar en el centro del mundo. «Sí, lo fue», dijo ella, su voz suave pero firme como el acero. «Y no me arrepiento de haberos dado un futuro. Pero cometí un error, Mateo. Os enseñé que mi amor no tenía precio, pero me olvidé de enseñaros que vuestra madre tenía valor. Ahora estoy aprendiendo a darme ese valor a mí misma. Es una lección tardía, pero importante». Sus palabras flotaron en el aire. No eran una acusación, sino una declaración de hechos. Y por primera vez en su vida, Mateo miró a su madre y no vio a mamá, vio a Dolores. Una mujer, una persona, y la magnitud de su egoísmo y de su negligencia lo golpeó con la fuerza de un puñetazo físico. Mateo se quedó en San Miguel durante 2 días. Fueron los días más extraños e incómodos de su vida. Intentó revertir la situación, volver a los viejos roles. Se ofreció a arreglar el tejado, a comprarle un teléfono, a darle dinero. Dolores agradeció educadamente y rechazó todo. «Puedo pagarle a alguien para que arregle el tejado, Mateo. No necesito un teléfono, y tengo suficiente para vivir». La observaba en sus nuevas rutinas. Se levantaba temprano, cuidaba de su jardín, preparaba sus comidas con un esmero que él nunca había visto antes. Por la tarde, se sentaba a bordar o leía un libro que había tomado prestado de la pequeña biblioteca del pueblo. Por la noche, venía Elena, y las 2 mujeres se sentaban en el patio, conversando y riendo. Mateo se sentía un extraño en su propia casa, un espectador en la vida de su propia madre. Intentó hablar con ella sobre el pasado, sobre su infancia, sobre sus sacrificios. Esperaba que los recuerdos compartidos pudieran reconstruir el puente entre ellos. Pero Dolores, aunque hablaba del pasado con cariño, no se detenía en él. «Fueron tiempos difíciles, pero ya pasaron», decía. «Ahora prefiero pensar en el jardín de mañana, la mañana en que partió». El silencio entre ellos era pesado. En la puerta, se volvió hacia ella, su rostro contraído por la emoción. «Mamá, perdónanos». Dolores lo miró, y por primera vez, él vio una chispa de su antigua ternura en sus ojos. Extendió la mano y le tocó el rostro. «No hay nada que perdonar, mi hijo. Solo hay que aprender. Vosotros aprendisteis a volar, y a mí se me olvidó que también tenía pies para caminar en mi propio suelo. Ahora, estoy aprendiendo a caminar. Vete en paz, Mateo, y diles a tus hermanos que su madre está bien». Mientras el autobús se alejaba, Mateo miraba por la ventana la pequeña figura de su madre, de pie en la puerta de su casa colorida. No estaba saludando con la mano. Solo estaba observando, tranquila y entera. Sintió un dolor profundo, el dolor de la pérdida, pero también sintió una semilla de algo nuevo, respeto, admiración. Comprendió que su madre no los había rechazado. Se había elegido a sí misma, y paradójicamente, al hacerlo, les había dado el mayor regalo de todos, la oportunidad de amarla no como una función, sino como una persona. El viaje de vuelta a la Ciudad de México fue largo. Mateo sabía que las conversaciones con sus hermanos serían difíciles. El cambio no sería fácil ni rápido, pero algo fundamental había cambiado. La semilla había sido plantada. Quedaba por ver si serían capaces de regarla. La vida de Dolores continuó a su nuevo ritmo tranquilo. La visita de Mateo no la perturbó. Al contrario,
Confirmó que estaba en el camino correcto. Se sintió libre del peso de la expectativa, de la amargura del resentimiento. Sus hijos comenzaron a llamar con más regularidad, no al teléfono de la tienda, sino al de Elena, después de haber pedido permiso. Las conversaciones eran diferentes, vacilantes, respetuosas. Preguntaban por su día, por su jardín, por su salud. No hacían promesas vagas de futuras visitas. En cambio decían, «Estamos pensando en ti, mamá». Y por primera vez, Dolores les creyó. No volvió a ser la madre que ellos conocían. Mantuvo una distancia saludable, una frontera que protegía su paz. Era afectuosa, pero no servil. Su amor por ellos no había disminuido, pero había cambiado de forma. Era ahora un amor que no exigía su propia anulación. Su casa se convirtió en un pequeño centro de vida en el pueblo. Las otras mujeres, inspiradas por su transformación, comenzaron a visitarla, traían sus bordados, le pedían consejos sobre plantas, compartían sus problemas. Dolores escuchaba, pero no daba soluciones fáciles. En cambio, compartía su propia historia. Hablaba sobre la importancia de cuidarse a sí mismas, de encontrar alegría en las pequeñas cosas, de no esperar que la felicidad viniera de fuera. Su pequeño patio, con su jardín vibrante, se convirtió en un refugio. Allí, a la sombra del árbol de papaya que comenzaba a crecer, un círculo de mujeres encontró fuerza y solidaridad. Dolores Hernández, la mujer que había sido olvidada por sus hijos, se había convertido en la matriarca no por sangre, sino por sabiduría y resiliencia. Un día, llegó un paquete por correo. Era una caja grande. Dentro, había un teléfono móvil sencillo y una nota, para que podamos oír tu voz siempre que queramos. Con todo nuestro amor, Mateo, Sofía, Leo y Lucas. Dolores miró el aparato. Su primera reacción fue de rechazo, pero luego sonrió. Quizás, solo quizás, estaban empezando a aprender el lenguaje de su nuevo amor. Un amor que no ataba, sino que conectaba. Un amor que no exigía, sino que ofrecía. Elena la ayudó a configurar el teléfono. La primera llamada que hizo fue a Sofía. «Bueno», dijo Dolores, su voz clara en el nuevo aparato. Al otro lado de la línea, escuchó la respiración de alivio de su hija. El puente, aunque diferente, se estaba reconstruyendo, ladrillo a ladrillo, con un nuevo tipo de cemento. El respeto mutuo. Pasaron los años. El pelo de Dolores se volvió completamente blanco, fino como la seda. Sus movimientos se hicieron más lentos, sus dolores más frecuentes, pero la luz en sus ojos nunca se apagó. Su casa y su jardín eran su santuario, un testimonio de su capacidad para florecer tardíamente. Sus hijos la visitaban, no todos juntos, sino uno a la vez. Las visitas ya no eran eventos apresurados y llenos de culpa, eran peregrinaciones tranquilas. Se sentaban con ella en el patio, la ayudaban a cuidar las plantas, escuchaban sus historias, aprendían de su silencio, de su paz. Le traían no regalos caros, sino cosas simples, un libro con letras grandes, un nuevo tipo de semilla para su jardín, su plato favorito cocinado por ellos. Ellos cambiaron. Mateo se volvió más presente en la vida de su propia familia. Sofía aprendió a decir no en el trabajo y a tomarse tiempo para sí misma. Los gemelos, aunque todavía muy unidos, comenzaron a desarrollar sus identidades individuales. La lección que Dolores les había dado, al elegirse a sí misma, se había infiltrado en sus propias vidas, mostrándoles que el amor propio no es egoísmo, sino la base para cualquier amor verdadero. Una tarde de otoño, Dolores estaba sentada en su patio, mirando su árbol de papaya. Ahora estaba alto y fuerte, cargado de frutos verdes. Se sentía cansada, pero era un buen cansancio, el cansancio de un día bien vivido. Sofía estaba de visita y se sentó a su lado. Sostuvo la mano arrugada de su madre. «Tu jardín es tan hermoso, mamá. Es el lugar más pacífico que conozco». Dolores sonrió, una sonrisa débil pero serena. «Las plantas son más sabias que las personas, mi niña. Saben que para dar flores y frutos, primero necesitan tener raíces fuertes y cuidarse a sí mismas. No se agotan dando. Siempre guardan algo para sí. Fue la lección más larga de mi vida». Sofía apoyó la cabeza en el hombro de su madre. Las lágrimas corrían por su rostro, pero no eran lágrimas de culpa, eran de gratitud. El legado de Dolores no estaría en los diplomas colgados en las paredes de sus hijos, ni en los edificios que diseñaron, ni en los casos que ganaron. Su verdadero legado estaba allí,
en ese pequeño pedazo de tierra en San Miguel del Monte. Estaba en la resiliencia de las flores que insistían en nacer del suelo seco, en la dulzura de los frutos de la papaya, en la sabiduría silenciosa de que el amor más importante es el que plantamos dentro de nosotros mismos. Era un legado de dignidad, el último trozo de pan que nadie, nunca, pudo quitarle. La salud de Dolores comenzó a declinar de forma más acentuada. Ella sabía, con la serenidad de quien ha vivido una vida plena, que su tiempo estaba llegando a su fin. Se negó a volver a un hospital. «Quiero quedarme en mi casa, mirando mis flores», le dijo a Elena, que ahora pasaba la mayor parte del día con ella. Sus hijos se turnaron para cuidarla. Llegaron sin drama, sin alboroto. Montaron una cama en la sala, desde donde podía ver el patio. Cocinaban para ella, le leían, o simplemente se sentaban en silencio a su lado, su presencia un bálsamo. Ya no había culpa en sus gestos, solo un amor tranquilo y maduro. Una mañana, Mateo estaba sentado a su lado, sosteniéndole la mano. Dolores estaba débil, su respiración superficial. «Mamá», dijo él con la voz entrecortada, «gracias, por todo». Dolores abrió los ojos, miró el rostro de su hijo, ahora un hombre de mediana edad con sus propias canas. «No me agradezcas por lo que os di, mi hijo», susurró. «Agradéceme por lo que guardé para mí al final. Eso fue lo que os salvó, y me salvó a mí». Miró más allá de él, hacia la puerta abierta, hacia el azul del cielo y el rosa de las bugambillas. Vio toda su vida en un instante. La niña que soñaba con libros, la joven novia, la madre que pasaba hambre, la mujer abandonada en el hospital y, finalmente, la jardinera de su propia alma. El círculo estaba completo. No había arrepentimientos. Esa tarde, con el sol poniéndose y pintando el cielo con los colores de sus dalias, Dolores Hernández partió. Lo hizo en paz, en su propia casa, rodeada del amor que ella misma había enseñado a sus hijos a dar. Un amor que no sofocaba, sino que liberaba. El funeral fue sencillo, como ella habría querido. Todo el pueblo asistió. Sus 4 hijos estaban lado a lado, unidos no por la obligación, sino por un dolor y un amor genuinos. Después de que todos se fueran, se quedaron en el patio, mirando el jardín de su madre. «Era la persona más fuerte que he conocido», dijo Sofía, en voz baja. «No», corrigió Mateo con una sonrisa triste. «Aprendió a no tener que ser fuerte todo el tiempo, y eso fue lo que la hizo invencible. Sabían que la casa se vendería, que la vida continuaría, pero el jardín de Dolores y la lección que contenía se quedaría con ellos para siempre». Meses después, en la primavera siguiente, los 4 hermanos regresaron a San Miguel del Monte para arreglar los últimos asuntos de la casa. El pueblo los recibió con un calor respetuoso. La casa estaba vacía, silenciosa, pero el jardín seguía floreciendo, cuidado por Elena como una última promesa a su amiga. Mientras ordenaban las pertenencias de su madre, encontraron la caja de madera donde ella había guardado sus fotografías. La abrieron. Allí estaban ellos, jóvenes, sonrientes, inconscientes del sacrificio que había detrás de esas sonrisas. Debajo de las fotos, encontraron sus bordados. El último estaba inacabado, todavía en el bastidor. Era un diseño nuevo, uno que nunca habían visto, una única flor, resiliente y vibrante, creciendo desde una grieta en una roca. En ese momento, todos lo comprendieron. La flor era ella. No vendieron la casa. Decidieron conservarla, transformarla en un refugio, un lugar al que pudieran regresar para recordar de dónde venían y lo que realmente importaba. Se comprometieron a cuidar el jardín, a mantener vivo el legado de su madre. La historia de Dolores no terminó con su muerte. Continuó viviendo en las elecciones de sus hijos, en la forma en que criaron a sus propios hijos, en la importancia que pasaron a dar a la presencia sobre los regalos. Continuó viviendo en la memoria de las mujeres de San Miguel, que miraban aquel pequeño jardín florido como un símbolo de esperanza y de fuerza redescubierta. Y así, la vida de Dolores Hernández, que comenzó en la pobreza y el sacrificio, terminó en paz y abundancia. No una abundancia de dinero o de bienes, sino la abundancia que proviene de encontrarse a sí misma, de cultivar su propio jardín y de enseñar a otros que, incluso después del más largo y frío de los inviernos, siempre es posible florecer. El viaje de Dolores es un recordatorio poderoso de que nuestra mayor fortaleza reside en la capacidad de recuperarnos, incluso cuando nos sentimos olvidados.
Ella encontró su voz en el silencio, y su historia, esperamos, ha resonado en tu corazón. Si narrativas como esta, que exploran la profundidad de la resiliencia humana, te conmueven, nos gustaría invitarte a formar parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal, deja tu me gusta si esta historia te ha tocado y comparte en los comentarios lo que el legado de Dolores ha significado para ti. Tu interacción nos ayuda a seguir compartiendo historias que merecen ser escuchadas. Gracias por acompañarnos en este viaje.